Hola amigos, el día de hoy tenemos una prueba con la nueva Vortex 300. La vamos a acelerar de 0 a 100 y vamos a ver cuál es su velocidad máxima. Pero sin antes vamos a hacer una review de todos los componentes nuevos que nos trae esta motocicleta y la vamos a comparar con la versión anterior. Estamos hablando de la Vortex 300 2021. Empezamos. Bien amigos, pues tenemos con nosotros la nueva Vortex 300 2021 y tenemos aquí atrás de ella la versión anterior. Pues Itálica nos ha hecho el favor de prestarnos las dos motocicletas para poder comparar la nueva con la versión anterior y que ustedes tengan más claro qué componentes ha cambiado y la nueva dinámica que le ha metido Itálica a esta nueva Vortex 300. Y bueno amigos, pues vamos a señalar la diferencia con la versión anterior de la Vortex 300 2021 con esta igual 2021 pero la nueva versión. Y lo primero que nos vamos a dar cuenta es en la parte del carenado de adelante, que en esta Vortex el encarenado viene siendo un poquito más completo, mientras que la versión anterior trae al descubierto esta parte delantera. El segundo cambio que nos vamos a dar cuenta de manera inmediata es la forma del basculante. En la nueva Vortex 2021 el basculante ya viene siendo un poquito más deportivo, nos trae un agujero en la parte intermedia del basculante, lo que le da mejor deportividad, mientras que la versión anterior el basculante hacía juego con toda la estructura de la motocicleta, pero pues aquí se obtiene un poquito de menos deportividad. Otro cambio significativo que vamos a encontrar es la salpicadera, que viene un poquito más recortada hacia adentro de la motocicleta y con un diseño un poquito más deportivo a la anterior, que la vemos en esta imagen, que viene un poquito más salido y no tan deportivo como la nueva versión de la Vortex 300. Otra diferencia que vamos a encontrar en la nueva versión de Vortex es la luz de stop, ya viene con iluminación LED, cosa que en la versión anterior todavía nos traía lucecitas de halógeno, como lo podemos ver aquí en esta imagen. No vamos a dejar pasar el diseño del pad o protector de tanque, que la nueva Vortex viene un poquito más hacia arriba, ya que la anterior nos traía ese protector un poquito más abajo, lo podemos observar acá. Ese es un pequeño detalle pero significativo de la nueva versión de Vortex 300. Una de las últimas diferencias de esta nueva versión con la anterior es la posición de los direccionales. En esta motocicleta los tenemos a la lateral, mientras que en la versión anterior las teníamos hacia enfrente. Aquí la podemos ver que nos ilumina hacia adelante, mientras que la versión anterior nos ilumina a los costados. Ambas son tecnología totalmente LED. Otro de los cambios que vamos a notar es el color de los rines. La Vortex 2021 nueva versión vienen en color negro, mientras que la anterior en color blanco. Y por supuesto estas dos versiones solamente vienen en estos colores. La nueva versión en color rojo, mientras que la anterior venía en blanco con rojo. Bien amigos, pues esos son los principales cambios que vamos a ver en la nueva Vortex 300 2021 y pues vamos a hacer una pequeña review de esta motocicleta repasando todas sus partes que nos presenta. Bueno amigos, pues vamos a empezar con el largo total de esta motocicleta, que es de 2 metros con 50 milímetros, mientras que mantiene un ancho total de 68 centímetros punto 5 y una altura de 1 metro y 75 milímetros. La altura del asiento corresponde a 780 milímetros, la capacidad de carga nos da 150 kilos, mientras que el peso de esta motocicleta es de 140 kilos en seco. Esta motocicleta nos viene trayendo en un motor que la versión anterior, que las que vemos allá atrás, viene siendo un motor a gasolina, 292 centímetros cúbicos, que alcanza una velocidad según las especificaciones de la página de 135 kilómetros por hora, dándonos un rendimiento de 24 kilómetros por litro y un kilometraje total con tanque lleno de 360 kilómetros. Esta moto es enfriada por líquido. Viene equipada con una horquilla telescópica. Detrás de la horquilla vamos a encontrar nuestro pequeño radiador de la Vortex 300, que hace excelente trabajo al momento de llevarla en carretera, con un basculante monoshock en la parte trasera de la motocicleta. Como seguridad, en la parte delantera nos trae unos discos delanteros, igual como en la llanta trasera nos viene trayendo un disco trasero sencillo. Y vamos a iniciar con el frente. Nos viene presentando una luz de baja de lupa acompañada de una diurna. Al momento de abrir el switch se va a encender la diurna y se va a encender la baja por cuestiones de seguridad y visibilidad. Tenemos obviamente la luz alta colocada en la parte superior de la luz baja, y pues obviamente el frente se ve muy bonito con esta posición de los dos faros.
Tenemos a los laterales el direccional derecho y de este lado obviamente el direccional izquierdo, que es totalmente LED. Esa tecnología venía en la versión anterior y se sigue manejando en esta misma. Y como es característico de las Vortex, siempre podemos ver a un costado toda la estructura de la motocicleta interna. Hay algunos que les encanta que se vea así, otros quizás no. Vean este diseño de posapiés, la verdad como me gustara que este diseño de posapiés la trajeran algunas motos deportivas de alta gama. Pues yo tengo una Yamaha, como ustedes saben, y este diseño pues no viene así. La verdad a mí sí me gusta en lo particular, no sé ustedes, pero deberían de hacer algo así más deportivo, un poquito más agresivo. En la parte inferior de la motocicleta encontramos el tubo de escape, que como ya sabemos y es característico de las itálicas, es plástico, lo cual pues favorece en el peso de la motocicleta y en el calor que este tubo de escape emite. Es un tubo mediano, no es un tubo muy grande ni muy chico, y el sonido que emite este tubo la verdad es muy bonito. A pesar de que es monocilíndrica la motocicleta, el sonido se escucha muy bien. Ahorita en unos momentos lo vamos a escuchar. Y pues bueno, en la parte trasera nos encontramos el basculante, que ya lo mencioné anteriormente. Tenemos nuestro caliper de color rojo, nuestro freno de disco, nuestros rines negros, y tenemos obviamente este complemento que es la salpicadera, que pues está recortada, o sea no está unida totalmente desde adentro de la motocicleta, sino que ya nos lo presenta la parte trasera de la moto. Amigos, esta es la vista que nosotros tenemos al momento de estar montados en esta motocicleta. En el lado derecho de nuestro manillar tenemos nuestro cortacorriente, el acelerador obviamente con nuestro respectivo freno. Tenemos nuestras luces de cuartos, tenemos una luz intermitentes y en la parte inferior nuestro botón de encendido. Mientras de este lado esta moto nos presenta nuestro ahogador. En la parte trasera nos trae nuestra luz flash y traemos la baja, alta, direccionales y nuestro clauson en la parte inferior. Bien amigos, pues llegó el momento de encender nuestro tablero y vamos a ver que nos hace un pequeño barrido digital de revoluciones, y podemos observar que el lado izquierdo nos marca nuestro nivel de gasolina, seguido de nuestras revoluciones, que marca hasta las 11.000 revoluciones. Pues no creemos que llegue hasta ahí, quizás llegue a los 8.000 o 9.000 revoluciones. Tenemos nuestra velocidad, trae algunos datos importantes como las velocidades. Aquí nos marca que estamos en primera, trae un pequeño reloj, y en la parte de abajo nuestro trip o también nuestro kilometraje recorrido. Amigos, llegó el momento de montarnos a esta motocicleta para que ustedes puedan ver la altura del sillón, así como la altura de la motocicleta. Pues ahí está amigos, vean, la verdad la motocicleta hace que me quede parado, no de puntillas, tampoco totalmente todo el pie puesto en el suelo, pero quedo bastante cómodo, suficiente agarre en el suelo para poder moverla hacia atrás o poderla mover hacia adelante. La posición de manejo es bastante cómoda, no es totalmente deportiva, tampoco es totalmente de ciudad, pero es intermedia, y la posición la verdad está bastante bien. El tanque se ve amplio estando aquí sentados, así como estando enfrente de la motocicleta. Se ve muy bien, muy amplio y cómodo. El asiento del pasajero pues queda siempre un poquito más alto, pero pues la posición de los posapiés están más bajos, y eso hace que el pasajero se acomode mejor en piernas y tenga un mejor agarre al momento de conducir la motocicleta. Así que amigos, yo mido 1.70, entonces si a mí me queda y alcanzo bien la motocicleta, ustedes pidiendo quizás un poquito menos, 1.65 hasta 1.60, pueden alcanzar esta motocicleta. No es para nada alta. Bueno amigos, pues llegó el momento de encender a esta bonita motocicleta para que ustedes sean testigos de cómo se escucha. Así que vamos a encenderla. Ahí le tienen amigos, el sonido es bastante suave, la verdad, del tubo de escape. No es nada ruidoso, no suena escandaloso, no suena tampoco como les dijera, como matraca. No, ese es un sonido mucho más agudo. Para hacer de un cilindro está bastante bien. El motor pues nos emite un sonido muy suave también. Recuerden que el sonido del tubo de escape con el motor es distinto, pero ambas suenan muy bien en esta motocicleta. Le vamos a acelerar un poquito. ¿Qué tal amigos? La verdad el sonido está bastante bonita de esta motocicleta. Es un sonido bastante amigable. El sonido no cambia de esta motocicleta con la versión anterior, ya que tenemos los mismos tubos de escapes.
Amigos, algo muy importante que se me estaba pasando es que Itálica, al comprar esta motocicleta, les ofrece 2 años de garantía, lo que es en su motor. Amigos, si ustedes me preguntan en qué precio está manejando Itálica esta motocicleta, estamos hablando de alrededor de los 62,000 pesos, mientras que la versión anterior todavía la sigue manejando en 57,000 pesos. Esta versión pues ya está descontinuada, pero pues hay algunas sucursales que aún cuentan con ella. Y fíjese, estamos hablando de alrededor 5,000 pesos la diferencia entre la nueva versión y la versión anterior de la Boxster 300. Por lo tanto, si son nada más 5,000 pesos, pues la recomendación es que se compren esta motocicleta. No se van a arrepentir, la verdad, porque trae nuevas tecnologías y un diseño mejorado. Listo amigos, pues hemos terminado con este review de la nueva Vortex 300 2021, la nueva versión. Vamos a hacer ahora la prueba de manejo de 0 a 100. Vamos a medir cuánto tarda en llegar a los 100 km por hora y vamos a ver si lo que realmente nos marca las especificaciones de máxima velocidad es real o no. Entonces vamos a la prueba. Bueno amigos, pues llegó el momento de hacerle la prueba de manejo a esta Vortex. Vamos a hacerle dos pruebas. Vamos a medir cuánto tiempo hace de 0 a 100 km por hora y también le vamos a medir la velocidad máxima de esta motocicleta. Tenemos un cuarto de tanque, por lo tanto no tenemos mucho peso en líquidos. Yo peso 60 kilos y pues la moto, su estado físico es nueva. Bien amigos, entonces iniciamos con esta prueba. Bueno amigos, pues acaban de ver la velocidad máxima que alcanzamos con esta motocicleta que está apareciendo ahí en pantalla. La verdad superó por mucho las especificaciones que nos marca la página. Y también acaban de ver en qué tiempo alcanza los 0 a 100 km por hora. Lo están viendo en este momento en pantalla, los segundos que le llevó para alcanzar esta velocidad. Recuerden que todo esto de las mediciones de velocidad depende de muchos factores. Estas motocicletas pues son totalmente nuevas, todavía no han aflojado motor. El peso mío, yo peso 60 kilos, entonces en eso también depende. Y el lugar en donde hice el recorrido es un lugar totalmente plano, pero estamos hablando de 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces amigos, esto puede variar un poco,
Y recuerden también, no siempre lo que marca el tablero es la velocidad real, pero no varía de más de 10 o 15 kilómetros. Y pues bueno amigos, no se olviden de compartir este video, de suscribirse al canal. Vamos a seguir haciendo más review de motocicletas. Está a la puerta la review de una Itálica Vortex R. Y así que amigos, no se pierdan ese video y nos vemos en la próxima.